En esta segunda parte del curso de biología vamos a continuar tocando los temas desde el capítulo 6, ¿sí? Me parece que es el 6, el tema de la sangre. Vamos a ver. Vamos a ver el capítulo, el capítulo 7. Es el capítulo 7 y 8 lo que nos falta complementar. ¿Ya? En el capítulo 7 hemos estudiado lo que es la sangre. ¿Ya? La sangre es un tejido líquido que circula por los capilares, venas, arterias, por todo el cuerpo. Si nosotros observamos a través de un microscopio, vamos a observar una gotita de sangre. Entonces, en la gotita de sangre vamos a encontrar ciertos componentes. Vamos a encontrar los componentes de la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Tenemos a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Antes de explicar cada uno de ellos, vamos a detallar específicamente a la sangre, ¿no? La sangre es un líquido muy complejo de color rojo. Recuerde bien, un rojo intenso o un rojo medio un rojizo, así oscurito. Pero al final, su parte principal es en color rojo, ¿no? Ahora, se encuentra en constante movimiento, ¿ya? Porque va a circular por todos los vasos capilares. Entonces, por todas las arterias y las venas. Se circula por todo nuestro cuerpo, por eso que la sangre siempre está en movimiento. El volumen de la sangre corresponde al 7% del peso corporal. Esto anota, el volumen de la sangre corresponde al 7% del peso corporal. O sea, de tu peso, el 7% de tu peso es sangre, ¿ok? En un adulto sano se tiene de 4 a 6 litros de sangre. Un adulto sano tiene 4 a 6 litros de sangre, ¿no? Entonces, nuevamente mencionamos qué es la sangre. La sangre es un líquido complejo de color rojizo intenso que se encuentra en movimiento, ¿ya? Va a estar siempre en movimiento porque va a circular ¿por dónde? Por los capilares, las venas y las arterias, y todo esto es por todo nuestro cuerpo. El volumen de la sangre corresponde al 7% del peso corporal. El 7% del peso corporal, y en un adulto sano tiene alrededor de 4 a 6 litros de sangre. Un adulto sano tiene aproximadamente entre 4 a 6 litros de sangre, ¿ya? Entonces ahí tenemos como datos importantes sobre la sangre. A ver, ahora decíamos referente a los componentes. Los componentes de la sangre tenemos los elementos formes, que son los 3 primeros. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas. Estos 3 son elementos formes, ¿ya? Estos 3 son elementos formes. Si te das cuenta, mira, tienen una forma, ¿no? Tiene forma de disco, ¿no? Te das cuenta el color rojo, el color blanco, y aquí en las plaquetas tienen unas manchitas medias amarillentas, naranjitas, así, ¿ya? Entonces son elementos formes porque tienen una forma. La parte líquida es el plasma. Entonces vamos a hablar primero de los elementos formes. En los elementos formes tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo también es conocido como hematíe o también es conocido como eritrocito. ¿Ya? Eritrocito. ¿De qué se encarga el glóbulo rojo? Ese es el responsable de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. En esta parte, que es muy importante, el glóbulo rojo es la concentración de la hemoglobina. Entonces, en el glóbulo rojo, ¿quién se va a encontrar? La hemoglobina. Anotamos eso, en el glóbulo rojo se encuentra la hemoglobina. ¿Ya? No te vayas a olvidar que esto es importantísimo. ¿Y qué es la hemoglobina? Es una proteína. Es una proteína que da el color rojo a la sangre. A la sangre. A la sangre. Entonces, ya sabes, la mención acá, en el glóbulo rojo va a encontrarse la hemoglobina, que es la proteína que da el color rojo a la sangre. A su vez,
El glóbulo rojo también es llamado eritrocito o hematíe. Transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, la masa de toda la sangre, la masa está concentrada en el glóbulo rojo. La masa de toda la sangre está concentrada en el glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo es aquel que tiene mayor masa, mayor peso, por así decirlo. Entonces, ahí se concentra el mayor porcentaje. ¿Cuánto porcentaje? El 99%. El 99% de la masa de toda la sangre corresponde a los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más importante de los glóbulos rojos. Cuando hablamos de los glóbulos blancos, estamos hablando de los soldaditos, aquellos que van a defender nuestro cuerpo de las bacterias y de los virus. Estos glóbulos rojos también reciben el nombre, los glóbulos blancos, perdón, reciben el nombre de leucocitos, ¿ya? Los leucocitos reconocen y neutralizan a estos invasores. Corresponde a una pequeña parte de los elementos formes de la sangre. O sea, hemos dicho que la mayor parte lo tienen los glóbulos rojos en un 99%. Entonces, el glóbulo blanco es poquitísimo, pero a pesar de que sea poquito, cumplen una gran función, ¿no? De combatir a estos invasores que hacen daño a nuestro cuerpo. ¿Quiénes son estos invasores? Los virus y las bacterias. En los leucocitos vamos a encontrar también dentro de ellos, dentro de esta familia de los glóbulos blancos, los leucocitos, vamos a encontrar a los eosinófilos, a los neutrófilos, vamos a encontrar a los monocitos, vamos a encontrar a los basófilos. Entonces, todos ellos en conjunto son los glóbulos blancos que van a combatir a las bacterias. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo, cada vez que hay una enfermedad, automáticamente los glóbulos blancos salen a defender para que esta bacteria no se vaya propagando más. Es por ello que cuando tenemos algún tipo de fiebre, algún tipo de malestar, el médico nos pide siempre un análisis de sangre. Y en el análisis de sangre nos va a salir, nos arroja la cantidad de hemoglobina que tenemos y a su vez sale también la cantidad de glóbulos blancos que presenta nuestro cuerpo. Y cuando los estándares cambian radicalmente es porque nuestro cuerpo ha detectado una bacteria, un virus y está tratando de combatir. Es por eso que los glóbulos blancos aumentan, incrementan su nivel, como que se multiplican para combatir la enfermedad. Por último, en los elementos formes tenemos a las plaquetas. Las plaquetas son aquellas encargadas de la coagulación de la sangre. Cuando nosotros tenemos una heridita, automáticamente las plaquetas actúan, van a ir tapando esa heridita para que no se haga una hemorragia, para que no siga continuando la salida de sangre. Entonces las plaquetas tienen esta función de la coagulación. Las plaquetas también son llamadas trombocitos, ¿ya? Acuérdate bien y si no lo tienes anotado, anótalo. Las plaquetas son llamados trombocitos, ¿ya? Estos trombocitos, dice, son fragmentos celulares ricos en proteínas que van a actuar en la primera línea de coagulación. Actúan como rapidísimo, hay una herida, es como si fuese un huequito donde va a salir sangre. ¿Qué hacemos? Lo va a tapar, ¿ya? Las plaquetas lo tapan. Entonces, cuando tú tienes una herida, automáticamente sale sangre, pero si tienes una buena coagulación, tienes unas buenas plaquetas en tu sangre, esa sangrecita se va a formar una costra. Esa costra es producto de la coagulación de tu sangre, donde han intervenido las plaquetas y han tapado ese huequito que fue una herida tuya. Los tres mencionados son los elementos formes. Los tres mencionados son elementos formes. Si me preguntan cuál de los componentes de la sangre no es un elemento forme, vamos a decir que es el plasma, porque el plasma es la parte líquida. Esta plasma de color amarillento es la parte líquida
de la sangre. Dice, el principal componente de la sangre y consiste en su mayoría de agua. Es un líquido acuoso. El 55% del total de la sangre es plasma. O sea, si yo tengo un frasquito, vamos a ver, yo tengo un frasquito aquí, pero de goma, ¿ya? Pero vamos a simular que este es un frasquito hasta esta altura. Se supone que todo este frasco se va a llenar de sangre. Cuando pasa por una máquina centrifugadora que va a una gran intensidad de resolución, de revoluciones, perdón, o sea, circula rápidamente para hacer el análisis de sangre, lo que va a salir hasta esta partecita más o menos es lo que corresponde a los elementos formes. Y de aquí hacia arriba sale lo que ves ahí, de color amarillento, que es el plasma. O sea, el mayor porcentaje en un tubo de ensayo, el 55% corresponde al plasma. Este plasma es líquido, es un líquido acuoso, recuérdalo bien, el 55% del total de la sangre, que es plasma. El 55% del total de la sangre es plasma. Y este plasma está compuesto por agua, está compuesto por proteínas, por líquidos, aminoácidos, carbohidratos, está compuesto por varias sustancias que son muy importantes para la sangre. Entonces, ahí tenemos a los cuatro componentes de la sangre, ¿ya? No te vayas a olvidar que la sangre es un líquido viscoso de color rojo, que al estar en reposo se va a coagular. Coagular significa que se espesa, que se hace como una especie de gelatina, ¿ya? De repente en algún momento has visitado al mercado y has visto en la parte donde venden el pollo, por ejemplo, hay una bolsita de sangre, esa bolsita, la sangre sale líquida así. Pero a medida que va pasando las horas, se va coagulando y se hace como una especie gelatinosa. Ya, eso se va haciendo como una especie de gelatinosa. Un día cuando ya se levante este tiempo de la cuarentena, vas a poder apreciar un día, dile, mamá, ¿puedes comprar sangrecita un poquito para ver? La Miss nos ha pedido para que observemos cómo se comporta la sangre cuando sale del cuerpo y cómo pasan las horas y se convierte en un coágulo, lo puedes ver. Puedes pedirle de repente a mamá que te apoye con un poquitito nada más. ¿Ya? Ahí vas a darte cuenta que al estar en reposo esta sangre se coagula como una gelatina. Entonces, hasta aquí los elementos, los componentes de la sangre. Veamos ahora cuáles son las funciones de la sangre. La sangre cumple funciones específicas. ¿Cuáles son estas funciones? Tiene la función de transporte, la función de regulación y la función de protección. Hemos dicho que transporte porque va a pasar por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Al pasar por todo nuestro cuerpo, ¿qué lleva? Lleva oxígeno y lleva CO2. ¿Ya? ¿Qué más lleva? Lleva hormonas, enzimas, nutrientes, productos de desecho. Ahí puedes observar cómo está yendo por un tubito. Este tubito viene a ser un conducto, un vaso capilar, una arteria, una vena. En este caso dice aire, lo que significa que aquí estamos yendo por el conducto de unos vasos capilares donde hay el intercambio gaseoso y esto vendría a ser la forma del alveolo. Lo que estás observando aquí es un alveolo y esto es un vaso capilar. ¿Ya? Aquí se da el intercambio gaseoso, pero puedes darte cuenta la fluidez que hay está transportando. ¿Qué está transportando? Está transportando, ya te vuelvo a repetir, el oxígeno, está transportando el dióxido de carbono, nutrientes que van a necesitar nuestro cuerpo, ya sea para nutrirlo, enriquecerlo, o sea como material de desecho para retirarlo. Tiene esa función de transporte. Luego tenemos en la función, dentro del transporte, me olvidaba mencionarte, también hay un transporte de hormonas, ¿no? Porque se dice que vamos a transportar hormonas u otros factores estimulantes desde el sitio de producción, dice, hasta los órganos blandos. Cuando hablamos del transporte de hormonas, ¿a qué nos referimos?
Ahora, hay unas hormonas que se van a trasladar por todo nuestro cuerpo, que vamos a estudiarlo este tema más adelante, pero también es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de... Ay, se me fue la palabrita. Se me fue la palabrita que estaba por decirte. A ver, espérame. Te va a venir de repente una pregunta, ¿no? ¿Qué gases respiratorios transporta la sangre? Va a venir esa pregunta donde dice el oxígeno y el dióxido de carbono. Aparte, muy aparte de los gases respiratorios, ¿qué más lleva la sangre en su función de transporte? Lleva hormonas, enzimas, nutrientes y productos de desecho. Entonces, preguntas algo así pueden venir incluso con verdadero y falso. Otra función de la sangre es la función de regulación. Regula el pH, contribuye, dice, al ajuste de la temperatura y mantiene la homeostasis. Aquí tenemos una imagen de la termorregulación. La sangre, o sea, en la sangre se van a encontrar ciertas moléculas responsables de este equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Cuando hablamos de pH hay un equilibrio de una parte, por así decir, ácido y dulce. Se llama básico, bases, se llaman los bases y los ácidos. Tiene que haber un equilibrio que se regula del 1 al 14. Entonces, lo ideal es que se encuentren en el número 7 para que haya un equilibrio, ¿no? 7 para aquí y 7 para allá. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre? Hace esto, va a regular este basicidad o asicidad en el pH del equilibrio de los ácidos, ¿ya? Y los bases son los responsables de estas moléculas. Además, va a regular la temperatura corporal. Hay momentos en la cual de repente tú estás haciendo ejercicio y ¿qué pasa? Tu cuerpo se calienta, ¿no? Se calienta y sientes como rojito tu cara. Y hay momentos en que demasiado sube ese calor. Cuando sube demasiado ese calor ya estamos hablando de una presión arterial. Entonces, esto va a ser la sangre. Va a regular, va a ajustar esta temperatura de nuestro cuerpo para que se mantenga también en equilibrio y no lleguemos a tener una presión alta o una presión baja. Tiene mucha relación a esto. Y además me estoy olvidando que regula el contenido del agua en las células. No puede haber demasiada agua en una célula, por el contrario tiene que regularse, que haya una cantidad apropiada, porque si no la célula, como bien dice, hay demasiada agua y ya no hay consistencia, ¿no? Cuando ustedes preparan de repente un refresco y el refresco tiene que tener una cierta cantidad, por ejemplo, el refresco de maracuyá, tiene que tener cierta cantidad de maracuyá para que tenga, ¿no?, los ingredientes apropiados para ese sabor rico del maracuyá. Pero si le echamos poquitito maracuyá y como 2 litros de agua, ya no se siente, está toda aguada y insípida. Lo mismo sucede aquí con la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? La sangre va a regular esto, va a mantener este equilibrio también del agua en las células. Entonces, por eso que la sangre tiene esta función de regulación. Vuelvo a repetir, regula el pH, a su vez la temperatura corporal, que tiene que ver mucho con la presión arterial. Tiene que ver mucho con la presión arterial y él regula el contenido del agua en las células, ¿ya? Regula el contenido del agua en las células. Por último, la última función que cumple la sangre es de protección. En la protección habíamos visto a estos personajes muy combatientes, todos unos guerreros. ¿Cómo se llaman? Se llaman los leucocitos. Ellos son los que llevan a cabo esta protección. ¿Ya? Esta protección es llevada por los leucocitos y también por las plaquetas. Las plaquetas cumplen la función de coagulación y los leucocitos de la fagocitosis, que van a tratar de eliminar la cantidad. Fagocitosis significa comer. ¿Ya? Fago, comer. Fagocitosis. Entonces va a tratar de eliminar estas bacterias o virus que atacan nuestro cuerpo. Y con respecto a las plaquetas, cuando haya una herida, ¿qué cosa? Van a taparla para que no haya una hemorragia. Entonces, te das cuenta aquí, hay 3 funciones principales. De transporte, donde van a circular los gases, nutrientes, hormonas y enzimas en todo nuestro cuerpo.
tiene la regulación que tiene que ver relacionado con el pH, el agua en las células y a su vez la temperatura corporal y por último la protección de coagulación y fagocitosis que lo llevan a cabo a las plaquetas y los leucocitos. Entonces ahí tenemos 3 funciones importantes de la sangre. Muy bien, continuamos con el último tema que nos faltaba mencionar. Nos dice, ¿qué es el aparato urinario? ¿Qué es el aparato urinario? A ver, aquí sí voy a tener que irme un ratito. Vamos a ocultar para que puedas observar todo el contenido y no estemos tapándolo, ¿no? El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de producir la orina mediante el cual se eliminan las sustancias de desecho, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que ver es quién lo conforma. ¿Quién lo conforma para que ocurra esta eliminación de sustancias de desecho? Sus componentes son los riñones y las vías urinarias. Estas vías urinarias son los uréteres, la vejiga y la uretra. O sea, los componentes principales son riñón y vías urinarias. Dentro de vías urinarias tenemos a los uréteres, que son 2, vejiga, que es una, que tiene una forma de cebollita, y la uretra. Entonces, aquí estoy colocando la imagen para que lo tengas presente. Riñones, tenemos 2 riñones, Luego tenemos 2 uréteres, aquí lo tenemos, 2 uréteres. También tenemos la vejiga, te das cuenta que es una bolsita, esta bolsita en forma de cebollita. Y por último, ya en la salida está la uretra, ya está la uretra. Ellos son los componentes del aparato urinario, aquellos que me van a ayudar a eliminar estas sustancias de desecho. Ahora, cuando nos referimos a los riñones, estos 2 frijolitos, los riñones es la parte más importante, de todos los componentes. Son los encargados de eliminar los desechos y estimular al glóbulo rojo. A su vez, regular el equilibrio electrolítico al producir la orina. O sea, los riñones tienen 3 funciones importantes. Te voy a mencionar esas funciones importantes. Las funciones son, número 1, excreción. ¿Ya? Anotamos ahora sí me vas a poder ver porque ya estamos abajito. Ahora sí. Las funciones son del riñón. Número 1, excreción. ¿Ya? El riñón tiene la función de excreción. Número 1. ¿Por qué se dice excreción? A ver, hay un microfonito, Leonel. ¿Ya? El microfonito está prendido, Leonel. Ahora sí, listo, gracias. El riñón tiene la función de excreción. ¿Por qué? Porque va a eliminar sustancias de desecho. Estas sustancias tóxicas del organismo van a ser eliminados. ¿Quién los va a hacer? Los riñones. Tiene además su función de regulación. Cuando hablamos de la función de regulación, estamos hablando del volumen de líquidos internos. Va a regular esta parte. Tiene que haber un equilibrio de los electrolitos al producir la orina. Y por último, tiene la función endocrina hormonal, que tiene que ver mucho, ahí está justo lo que iba a mencionar hace un rato que se me pasó, ahí está, que tiene que ver con las cápsulas suprarrenales, en donde estas hormonas que va a estimular la producción del glóbulo rojo, a través de un proceso que se llama eritroproyectina. Entonces, los riñones tienen 3 funciones: excreción, regulación y endocrina hormonal, ¿ya? Riñones tienen la función de excreción, regulación y endocrina hormonal, ¿ya? Ahora, como dato curioso, sí te mencioné la vez pasada y te lo vuelvo a mencionar, las personas tenemos 2 riñones, pero si uno de ellos empieza a funcionar mal y ya está dañado, nosotros los humanos podemos vivir con un solo riñón, no hay ningún problema, podemos vivir con un solo riñón.
Cuando ya empieza a funcionar el otro riñón, ya ahí sí ya no se puede hacer nada, entonces vamos a tener que ir a hacernos nuestras diálisis. Cuando los riñones dejan de funcionar, se hace la diálisis. Pero cuando uno de ellos se enferma, podemos vivir con un solo riñón. La forma del riñón es de un frijolito, ¿ya? No te vayas a olvidar, y su tamaño también es el tamaño de un puño. En las vías urinarias tenemos a los uréteres. Los uréteres conducen el líquido, en este caso la orina, desde el riñón hacia la vejiga, desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, los uréteres empujan la orina a través de unas contracciones, van a empujar unas contracciones y la orina va a pasar a la vejiga. Cuando llega a la vejiga, esta bolsita se va a ir acumulando de poquito en poquito en poquito, se acumula y al acumularse va a surgirse ¿qué cosa? Un estímulo nervioso involuntario. Este estímulo se llama reflejo de micción. ¿Ya? Este estímulo es el reflejo de micción que me va a decir que tengo que ir a miccionar. Por eso nosotros decimos voy a miccionar, porque es un estímulo que me dice, un reflejo de micción, que mi vejiga se llenó y ya tengo que ir a miccionar. Por último está la uretra. En la uretra, que en su parte inicial tiene también un esfínter, que es como una tapita, así como te decía que había en la laringe, también hay aquí. Hay una tapita y esta tapita se abre y cierra. Cuando está cerradita es porque todavía nuestra vejiga, nuestra vejiga todavía no está llena y por eso sigue tapadita. Pero cuando ya se llena, entonces esta tapita se va a abrir. Cuando se abre ya es cuando ya estamos yendo a miccionar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los componentes del aparato urinario. La diferencia en la uretra del varón y de la mujer es de 8, ¿te acuerdas? Es de 8 centímetros, ¿no? El de la mujer es corta, es cortita. En cambio, en el varón es más larga. Ahora, el de la mujer es independiente. En cambio, el del varón está conectado a un conducto del aparato reproductor. Entonces, ahí tenemos las vías urinarias y los riñones. La nefrona es la unidad anatómica funcional básica del riñón, cuya función es filtrar la sangre formando la orina. Esta es una pregunta fija de examen. No te vayas a olvidar esto de aquí. ¿Quién es la nefrona? Unidad anatómica funcional del riñón. ¿Cuál es la función de la nefrona? Filtrar la sangre formando la orina. ¿Qué uretra es la más grande? Del varón. ¿Qué uretra es la independiente? De la mujer. ¿Quién está conectando el riñón y la vejiga? La uretra. Perdón, los uréteres, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el aparato urinario. Vamos a ver rapidísimo, vamos a ver la formación de la orina. La orina se forma ¿dónde? Se forma en el riñón. Específicamente se va a formar ¿dónde? Se va a formar con el nefrón. Entonces dice, ¿qué es la orina? La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales, minerales, urea y ácido úrico. Entonces, esta orina va a tener un proceso para poder formarse, ¿ya? Para poder formarse. A ver, ahí vamos a ver una imagen, perfecto. Dice, a través de la arteria renal llega a los riñones la sangre cargada de sustancias tóxicas. Aquí lo tenemos. Va a llegar, tal vez la arteria renal llega al riñón la sangre muy cargada de sustancias tóxicas. Estas sustancias dentro del riñón, ¿qué va a pasar? La sangre recorre estos pequeños capilares, son como unas vellosidades chiquititas que los ves, aquí está, lo ampliamos. Al ampliarlo, estos capilares funcionan como filtro. De esta manera, los desechos que se han transportado de la sangre quedan retenidos. Aquí donde quedan retenidos se va a formar la orina. ¿Y cómo se forma la orina? Paso 1, la filtración.
La filtración, dice, la sangre se filtra en el glomérulo. A esto no te olvides. Se filtra en el glomérulo hasta el interior de la cápsula de Bowman. O sea, aquí, miren, esta bolsita que ves aquí está el glomérulo. Esta es la primera parte. Segunda parte está la reabsorción. ¿La reabsorción qué significa? Como este glomérulo así como una coladera en donde también ha pasado sustancias tanto de desecho como sustancias nutrientes, ¿qué hace? En la segunda parte, que es la reabsorción, hace que estos nutrientes se recuperen y pasen nuevamente a la sangre para que solamente se queden sustancias de desecho. Entonces, en la reabsorción va a recuperarse las sustancias útiles que pasan nuevamente a la sangre. Y como tercer paso ya está la secreción, donde solo se ha quedado las sustancias de desecho y va a activarse algunas sales y la urea para que se concentre la orina. Entonces, así se forma la orina. La orina se forma siguiendo estos tres pasos. Nuevamente, número 1, la filtración. Número 2, la reabsorción, donde se va a reabsorber los nutrientes que se habían pasado por ahí. Y luego, en la última parte, como ya se salió todos los nutrientes, se han reabsorbido, queda solamente la sustancia de desecho y se va a complementar con algunas sales y urea, y eso se llama secreción, donde ya ahora sí la orina está lista para salir. Muy bien. Y por último, con esto ya estamos acabando las enfermedades del aparato urinario. Las 5 enfermedades más conocidas del aparato urinario. Ahí tenemos a quién, a la insuficiencia renal, nefritis, cistitis, incontingencia y los cálculos renales. También está mencionado, pero es solamente específico para los varones, la prostatitis, donde es la inflamación de la próstata. Pero estas enfermedades mencionadas aquí se dan para ambos sexos. Es por eso que se ha colocado como enfermedades generales. Insuficiencia renal, cuando ya está filtrando mal, el nefrón está funcionando mal y filtra mal la sangre, hay una incapacidad. En nefritis, la inflamación del glomérulo, por la cual no se va a filtrar correctamente. Cistitis es una inflamación a la vejiga, en donde la vejiga va a pasar, pues no, y está una vejiga sana y una vejiga infectada. Por último, la incontingencia, donde hay una pérdida involuntaria. ¿Qué pasa? Que esta tapita que está en la uretra está funcionando mal y ya salen los orines sin poder controlarlo. Los cálculos renales son las piedritas en los riñones. Muy bien. Hasta aquí vamos a terminar nuestra clasecita en donde hemos mencionado algunas pautas importantes para poder realizar el examen. ¿Ya? Cualquier tipo de duda, ya sabes, puedes